buen fin de semana. Muchas gracias, aquí estaremos. Dale, buen programa. Hugo, gracias. Bueno, vamos a seguir trabajando. Les decíamos, nos vamos a la redacción de La Nación con Pablo Fernández Blanco. Pablo, bueno, finalmente llegó la designación de Sturzenegger, el decreto ha sido publicado ya y se incorpora al gabinete definitivamente ya. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Marina? Sí, efectivamente se postergó bastante, pero finalmente Federico Sturzenegger ya es ministro de la Nación, está publicado el decreto, falta que jure naturalmente Federico Sturzenegger. Quiero poner un poquitito la cuestión en perspectiva. ¿Qué viene a hacer Sturzenegger? De acuerdo con el decreto, viene a avanzar en desregulaciones, cosa que está en la línea del pensamiento del presidente Javier Milei, también del ministro de Economía Luis Caputo y el resto del equipo económico y todas las personas que tallan en la economía en este gobierno, que no es solo el ministro de Economía, hay que aclararlo. Ahora, ¿qué puede pasar a partir de esto? Bueno, efectivamente van a tener que tener mucho cuidado para no pasarse de la línea que es responsabilidad del otro. Si vos hoy le preguntás a Sturzenegger algo de macroeconomía, te va a decir, bueno, eso es tarea del ministro. Ahora, cuando vos le preguntás a Caputo, hay que desregular algo, por ejemplo, tema aerocomercial que se conoció ayer. ¿Es el área de Sturzenegger o es el área del propio Caputo? En algunas áreas se entrecruzan, sí, porque ahora la vamos a escuchar a Manuel Adorni, pero en el mismo decreto le otorgan, si no me falla la memoria, 27 funciones distintas, ¿no? Le asignan a Sturzenegger, bueno, vinculadas con las desregulaciones, con los despidos en el Estado, con la simplificación impositiva. En algunos, si vos lees los 27 puntos, y claro, hay cruces que hay que ver cómo se conviven, ¿no? En el gabinete, cómo conviven. Si hay tensión o hay acuerdo absoluto, ¿no? Pero es evidente que hay áreas que están superpuestas. ¿Quieren escuchar el momento en el que Adorni anunciaba que ya está Sturzenegger trabajando dentro del Gabinete Nacional? El doctor en Economía, Federico Sturzenegger, va a ocupar el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También, como ya saben, porque lo hemos charlado incluso en esta conferencia, va a trabajar en la desregulación de normas que hoy consideramos implican una carga enorme sobre las espaldas de todos los argentinos. El doctor Sturzenegger cuenta con una prolífica experiencia en el ámbito público y privado, es profesor plenario de la Universidad de San Andrés y profesor adjunto de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Es el segundo argentino más citado en publicaciones científicas sobre ciencia económica y recibió un profesorado honoris causa por la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, allí en Francia. Bueno, muy lindo todo. ¿Quién será el argentino más citado? No sé si tenés el dato, Pablo. Creo que es Levi Cellati, sí, creo que es ¿Levi Cellati? Levi Cellati, creo que sí. Si la memoria no me falla, creo que es Levi Cellati. Sí, igual no sé si esto se mide por cantidad de citas, ¿no? La eficiencia o la eficacia de gestión, pero bueno. Más allá de ese dato, claro. Bueno, si vos, para Milei, Federico Sturzenegger es un genio y el fracaso del gobierno de Macri viene dado en términos cambiarios y económicos porque él no le hicieron caso a Sturzenegger. Si vos le preguntás a Milei, ¿te acordás esa conferencia de prensa donde también estaba Marcos Peña, el 28 de diciembre? Ahora, es interesante ver lo que es el currículum de Sturzenegger por esto. Cómo van a convivir los egos y el amor propio de cada uno de los referentes de la economía en el gobierno de Milei. Van a tener que realmente tener cuidado con respecto a eso. Naturalmente, Sturzenegger es un hombre de ideas claras y potentes. Podés estar de acuerdo como podés no estarlo. Caputo también, y no piensan necesariamente igual. Piensan parecido en muchísimas cosas, pero en otras Caputo es más pragmático y está manejando la economía cotidiana, y Sturzenegger es un poco más ortodoxo y un poco más profundo. Te diría que más cercano a Milei. Preguntarte, Pablo, porque bueno, han sido 2 semanas de mucha turbulencia, ¿no? Económica, sobre todo en el área financiera y cambiaria. Hoy parece haberse calmado un poco todo. No sé si la llegada de Sturzenegger ha influido de alguna manera, pero más que nunca se necesita un ministro de Economía, bueno, completamente empoderado, como lo ha estado hasta ahora, sobre todo por el rol que le da el propio presidente Milei. Viste que en una de las últimas entrevistas a mí me llamó la atención que el presidente Milei
Milei habló del jefe y todos pensamos siempre cuando dice el jefe que está hablando de Karina Milei. Sin embargo, se refería a sí mismo. Para mí, por lo menos es la primera vez que lo escucho a Milei hablando de su propia jefatura dentro de la estructura de gobierno, aunque es una obviedad porque es el presidente. Pero me parece que estaba diciendo, bueno, ojo con esto del internismo, porque acá el jefe soy yo, el presidente soy yo, y tienen que convivir, ¿no? Pero necesita claramente a un Caputo, que es el ministro de Economía, que está en la primera línea, digamos, de la batalla, que, bueno, sin ninguna zozobra interna. Sí, es así, Débora. Naturalmente hay que ver cómo funciona esto en la práctica, pero hasta ahora, hasta este momento, Milei está encantado con Caputo, hasta este momento, repito, Milei está encantado con su ministro de Economía y su ministro de Economía se siente de alguna manera energizado por el poder que viene del propio presidente de la nación. Y además Milei está contento porque cada vez que viaja al exterior todo el mundo le da una palmadita en el hombro y le dice que siga adelante. Él vuelve, esto es bastante literal lo que te cuento, vuelve y le transmite este mensaje a su ministro de Economía. En esa relación hoy no hay ruido, repito, hoy, pero tenemos que dar 2 pasos para atrás y ver también un poco la configuración del gobierno. Obvio. ¿Quiénes son las cabezas económicas del gobierno? Me parece que esto es realmente importante e interesante. Es clave. El ministro de Economía, Luis Caputo. Sí. Federico Sturzenegger va a tallar en la cuestión económica, no digo en la macroeconomía, pero sí en la microeconomía. Y también se suma a Demian Reidel, que es un economista muy prestigioso, muy conocido, que es el que lidera el equipo de asesores del presidente Milei y tiene contacto directo y permanente con Javier Milei. Sí, el que nombró Milei en el último viaje cuando habló del Nobel de Economía. Demian y yo dijo, la reformulación de la teoría macroeconómica, adaptación, cosas por el estilo, teorema de Pareto, cosas que uno no creyó tener vida para escuchar, Pablo Fernández Blanco. No lo sé, capaz que le sale bien. Bueno, vamos a darle el crédito. El lunes, yo no sé si esto tiene influencia en los mercados el próximo lunes, tal como pasó el viernes pasado, que la conferencia de las 6 de la tarde nos trajo un dolor de cabeza el lunes y todos reconocieron que no cumplió las expectativas o que fue una mala decisión, a pesar de que estaba Santiago Caputo monitoreando, ¿no? Que no es menor que Santiago Caputo estuviera allí mirando lo que decían Caputo y el titular del Banco Central. Pero hoy, Sturzenegger dentro del gabinete, ¿es una señal positiva? ¿Vos te parece que el lunes estará todo más calmo? ¿Materia cambiaria? Mira, a ver, yo creo que desde el punto de vista del mercado, Sturzenegger es una señal positiva. ¿Alcanza con Sturzenegger para normalizar el frente financiero? No, de ninguna manera. Hoy el que está empoderado sigue siendo Caputo. Quiero aclarar otra cosa, atención con esto, porque la semana termina relativamente calma, de todas maneras el dólar está subiendo un poquitito ahora, no mucho, pero está subiendo ahora. Ahora, en el acumulado de la semana tenemos un saldo negativo en términos, si vemos el mundo desde nuestros pesos. Claro, bueno, el tema de reservas también. Si te parece, bueno, ahí está la cotización del dólar, es actual, 1.420, bueno, ¿ayer cerró 1.395 o quedé desactualizada con el número? Creo que cerró a 1.395 y hoy está subiendo esto, está subiendo un poquitito más ahora por la tarde, pero si vos lo comparás, Marina, con respecto al último viernes, tenés un salto en el tipo de cambio un poco por encima del 3%. 3%. Con lo cual, está todo muy lindo, se tranquilizaron los mercados, pero el dólar tiene... Ya es otro el piso, claro, y además el 3% respecto al crawling peg del 2 mensual te queda absolutamente desfasado. Pero si te parece, Pablo, repasamos las funciones, las competencias del flamante ministro Sturzenegger, a ver de qué se va a ocupar. Muchísimas. Sí, bueno, Ley de Hojarascas, me encanta este título, ¿no? Ley de Hojarascas, que es un título que le ha dado... Para una novela estaría bien. Sí. Se la podemos dar a Novarecio para una novela. Me da Mago de Oz, Hojarasca, ¿no? Que bueno, tiene que ver con la implementación de todo lo que queda pendiente después de la aprobación de la ley bases. Ahora profundizamos. Simplificación y reducción del Estado. En materia de trabajo estatal, política salarial del sector público y régimen de ingresos del personal. Ahí le podemos hacer una bajada diciendo que son despidos. Fundamentalmente. Y bueno, todo lo que es en la administración pública, el personal que no seguirá cumpliendo funciones, ¿no? Después la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que claramente se superponen con las funciones del ministro Caputo. Por lo menos. Hay regímenes especiales. Sturzenegger en las declaraciones públicas que hizo y también en Off the Record, cuando le preguntan por Tierra del Fuego, siempre dice que es un derecho adquirido.
Sí, pero en eso está en línea con Caputo, que también dice, no hay una ley, no se puede tocar, así que esto es una maravilla. No esperemos que haya algún cambio ahí, porque lo dijo claro Sturzenegger, no sé si habrá algún cambio de posición más adelante. Sí, si les parece terminamos el repaso, ponemos otra vez la placa, impulsar reformas que impulsen la creación de empleo privado, desarrollo económico, bueno, esto, eliminación de los privilegios, está atado al punto anterior, y simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional, lo que era un poco función del Ministerio de Modernización en la era Macri, ¿no? En cuanto a la elaboración de políticas, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica, disminuir los costos del sector privado y productivo. Es casi una enunciación de deseos, ¿no? No es mucho más que esto. No sé qué pasás en limpio, Pablo. Sí, bueno, lo de la ley de hojarascas está bastante claro. Hay muchísima regulación acumulada en la historia argentina. Alguna se aplica, alguna no se aplica, otra no se aplica hace mucho tiempo ni se va a aplicar porque hasta cambió el mundo. Y hay otra que puede resultar molesta, que está ahí dando vueltas, no se termina de aplicar, pero puede resultar molesta. Me viene a la mente la ley de abastecimiento, que ahora está derogada, no corre más, pero incluso durante el gobierno de Macri no la iban a usar, pero finalmente la terminaron citando en un considerando. Eso implica, bueno, la ley de hojarasca implica sacar esas cosas. Me parece mucho de la motosierra está presente en esos puntos que recién leía Marina, ¿no? Sí, mucha de la motosierra que todavía no se terminó de utilizar, o donde hubo quizá en algunas áreas más licuadora que motosierra. Es decir, bueno, a ver, vamos con la administración pública y vamos a sanear esto, ¿no? Sí, a mí me da la sensación de que la parte más gruesa o la más brutal ya se hizo al principio del gobierno de Milei. Recordemos, a veces perdemos un poco la perspectiva. Recordemos que Milei licuó jubilaciones en la primera parte del gobierno. Desde abril se están recuperando, también hay que decirlo. Y recordemos también que directamente frenó la obra pública en todo el ámbito nacional y dejó de transferirle dinero a las provincias, dinero discrecional a las provincias. Sí, yo me refería más que nada, Pablo, un poco más detalle. Sí, al empleo público, ¿no? Porque ahí en los puntos que enumerábamos hay mucho, ¿no? De lo que pasa en el sector público. Viste que hay muchas cosas que no se pudieron modificar o tocar porque, bueno, la estabilidad laboral, o porque hay áreas que, vos decís, cierro tal organismo, pero terminaron reubicando a parte del personal. Quizá venga otra cosa, mayores retiros voluntarios, bueno, una manera de no quisiera verlo, Débora. Conociéndolo a Sturzenegger, creo que algo de eso puede haber, sin duda, si aparte está en la necesidad de este gobierno que necesita que le cierren los números, pero también puede haber algún intento de profesionalización del empleo público. Algo que también se intentó en el gobierno de Mauricio Macri y prosperó, digamos, con distinto grado de avance. Más o menos, con Andrés Ibarra, sí. Pero al menos intentó, conociendo a Sturzenegger, creo que va a intentar algo parecido también. Bien. Y te queríamos preguntar por este tuit, porque el ministro Caputo hoy... Qué enojado que está Caputo. Sí, ha hecho una publicación, muy altisonante, la compartimos, dice: jamás creí que la deshonestidad intelectual iba a llegar al límite de leer a colegas quejarse por la suba de la base monetaria. Que suba la base monetaria es precisamente lo que queremos que pase. Esto no es emisión monetaria, sino cambio en la composición de pasivos del Banco Central, que pasan de remunerados, pases, a no remunerados, base monetaria, producto de la baja de la inflación. Bueno, esta fue una discusión de estas últimas horas, ¿no? Y otra vez viene como esta disputa entre los economistas profesionales. Sí, acá vayamos de lo general a lo particular, Débora, si te parece. Primero que nada, acá hay una intención del ministro de Economía de marcar el terreno y hacer política, no solo hablar de economía, hacer política en la discusión, ¿no? En la discusión de la agenda pública. Acá, ¿qué se criticaba, qué se critica históricamente? ¿Por qué hay tanta inflación en la Argentina? Si la inflación es un fenómeno monetario, como cree la mayoría de la gente y este gobierno sin dudas, bueno, a mayor emisión de dinero, más plata en la calle, tiende a aumentar la inflación porque hay más presión sobre los precios. Entonces, el caballito de batalla de Milei, es decir, dice: yo reduzco fuertemente la base monetaria porque dejo de emitir, dejo de hacer plata
para financiar al Tesoro. Ustedes me dicen si voy demasiado rápido, pero para que todo el mundo entienda. Sí, perfecto. Al Estado argentino le falta plata. Le falta plata porque sus números son malos, porque gasta más de lo que le ingresa. ¿De dónde la saca? Bueno, te puede aumentar los impuestos o puede pedir deuda, cosa que pasó en parte en el gobierno de Mauricio Macri, o puede mandar a hacer plata porque tiene la máquina de hacer billetes. Bueno, siempre que se aumenta la cantidad de dinero, hay más presión sobre la inflación. Yo quiero dar mi punto de vista con respecto a esto, más allá de lo que diga el ministro, que por otra parte le está contestando sobre todo a Roberto Kachanowski y creo que también al ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Más allá de eso, obviamente el Estado, por ejemplo, el Banco Central cuando compra dólares, emite billetes para comprar esos dólares. Eso está previsto. ¿Podría eliminarse eventualmente con otro modelo? Sí, pero eso está previsto. Ahora, en términos reales, este gobierno está secando la plaza de pesos. Porque vos no alcanza con decir, pongo un billete de 10.000 pesos en la calle. Decime cuánto vale ese billete de 10.000 pesos en la calle. Y con la inflación que tuvimos en este tiempo, si vos tenés en cuenta que el Tesoro dejó de pedirle plata al Banco Central para financiarse, me parece que está bastante claro que hay menos pesos en la calle. O sea, convalidas un poco esta idea de acuerdo con Caputo y que además, con Kachanowski. Sí, y además el propio Caputo aclaró, yo creo que fue en la conferencia del viernes pasado, que cuando hablaba justamente del paso, del Tesoro, del Banco Central del Tesoro, etcétera, él en un momento habló de la emisión monetaria y dijo que no era un problema la emisión monetaria en la compra de dólares, en la compra de divisa, que no pasaba por ahí el conflicto. Él creo que lo explicitó, no recuerdo para hacer la cita textual, pero me parece que claro, lo dejó... También tenés otra cuestión ahí. Ponele, hay un dicho, perdón que me trago tanto, pero es un tema complicado y lo quiero explicar bien. Hay un dicho muy común, que para mí no es del todo cierto, que es cuando vos más dinero emitís, aumenta la inflación. Bueno, eso en principio es así, pero no en todo contexto es así, porque si vos tenés una economía que está creciendo mucho y se hace cada vez más grande, la inflación tiene una relación entre el tamaño de la economía y la cantidad de billetes que hay en la calle. Imagínate que esta economía argentina, que no está pasando ahora, tiene un crecimiento explosivo y se emiten poquititos más billetes. Técnicamente tendría que bajar la inflación. Claro, sí, está claro. Técnicamente. Emitir por aumento de riqueza tiene lógica porque mantenés la misma relación de precios, vamos a decirlo así, sencillito. Gracias, Pablo. Un placer. Un placer siempre, gracias. Un placer. Bueno, nos vamos urgente a Corrientes. Hay información de último momento.